unas consideraciones filosóficas, y es cuál debe ser el papel del Estado en mucho, y especialmente en el desarrollo económico de, de sus comunidades. Yo no creo que el Estado per se sea un mal administrador. Seguramente el sector privado puede ser más eficiente, pero no hace eso al Estado un mal administrador. Es decir, habría que mirar caso por caso. Hay muchas historias de fracasos y en temas bancarios ni hablemos de los fracasos que han tenido los estados. Pero hay otros negocios donde el Estado lo ha hecho bien, con todos los riesgos que existe, evidentemente, la politización, la corrupción, la mala administración, o al menos la ineficiencia estatal, la lentitud en toma de decisiones. Pero sí es muy interesante aquí porque vemos hasta dónde puede llegar el Estado en materia financiera. Hay unos casos muy exitosos, pues el doctor Babington lo sabe, la IDEA, por ejemplo, es un banco estatal de segundo piso que financia proyectos públicos, teóricamente, a veces se mete en temas, ya se empezó a meter en temas privados, pero inclusive temas públicos, donde los municipios acceden a créditos con el IDEA para proyectos de desarrollo, y eso lo hace muy importante. Entonces, es muy interesante conocer bien, es decir, no, yo no hago el prejuicio de que eso es malo o bueno porque lo maneja el Estado. Yo creo que hay que mirar caso por caso, proyecto por proyecto, cuál es su intencionalidad, cuál es su eficiencia, porque evidentemente tampoco uno puede decir entonces que la alcaldía de Medellín, como las tiendas de uno son tan exitosas, entonces que se meta a hacer tiendas en todos los barrios de Medellín. Tampoco puede llegar a esos extremos. Entonces, como es que hay unas cosas que van muy bien, entonces metámonos allá. Es un riesgo muy grande porque parecería que el Estado tiene que entrar a suplir muchas necesidades, entre comillas, que ya realmente están suplidas por otras formas. Entonces sería muy interesante mirar cómo a través de estrategias financieras, más bien llegamos a mercados, digamos los mercados, que no están cubiertos por la iniciativa privada. ¿Por qué? Por muchas razones. Y eso es parte de la idea, creo, original del Banco de los Pobres, las oportunidades, ahora con la modificación que se le quiere hacer, y es cómo llegar a formalizar personas, a incluir, a hacer inclusión financiera, que es tan importante dentro de las sociedades que van mostrando desarrollo, es cuántas personas están siendo incluidas financieramente, y creo que eso no se puede perder de vista y habría mucha necesidad interesante de ver, reitero, es a qué se debe dedicar el Estado, no necesariamente en qué deba competir con los privados, sino más bien cómo se complementa con los privados a través de diferentes estrategias. Sería también muy poderoso en la idea de, reitero, ir llegando a muchos sectores, pero sobre todo, ¿por qué no se debería perder la esencia por esos riesgos que hay de politización, ineficiencia, corrupción, lamentablemente, que existen dentro del sector público? El proyecto per se, más que reparos a su naturaleza filosófica, yo haría más bien unos reparos a algunos temas específicos. Por ejemplo, si no, habría muchas críticas a que los recursos públicos fueran a estratos 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque si hablamos de que Medellín, y es un discurso y yo lo digo pues aquí a muchos, tanto concejales como secretarios de despacho, que es que Medellín es una de las ciudades más inequitativas que existe. Yo digo, si es una ciudad tan inequitativa, pues lamentablemente habrá que decir que hay que fortalecer todo el foco, deberían ser los estratos 1, 2, con más fuerza, el 3, evidentemente, y casi pues que residualmente el estrato 4, 5 y 6, pero yo estoy convencido de que los recursos deberían ser concentrados en los estratos más vulnerables. ¿Por qué? Porque ahí vamos a los temas filosóficos. Aquí ha habido muchas críticas previas, reitero, no solo de parte de la propia administración municipal, de parte de concejales del gobierno, a la inequidad en Medellín, pero aquí estamos abriendo una puerta a que se aumente la inequidad. ¿Por qué? Porque los que podrían acceder de muchas maneras a otros recursos, pues terminan haciéndola fácil, es yendo al recurso público y quitándole esos recursos a las personas de los estratos 1, 2 y 3 que podrían acceder a los mismos. Entonces debería revisarse eso muy bien. Reitero, no tanto, por un lado, el enfoque,
que se le quiere dar, que ahorita hablaremos de temas más prácticos, pero sobre todo si esos recursos que podrían ubicarse para personas que tienen necesidades más básicas o ideas más difíciles de acceder a crédito, ¿cómo puede hacerse? Más bien, ¿cómo no se desvían a personas de estratos más altos que podrían tener otros accesos por otras formas? Creo que valdría la pena, entonces reitero, no solo ver hasta dónde debería ser el límite de que el Estado llegue a muchos sectores económicos, si el Estado se va a poner a hacer de todo, o si se, reitero, complementa con la iniciativa privada, pero adicionalmente, si hablamos de inequidad, qué importante sería entonces tenerlo en consideración dentro de este proyecto de acuerdo, porque cada peso que se va para el estrato 4, 5 y 6 es un peso que se deja de recibir en los estratos 1, 2 y 3. Esos son aspectos filosóficos, pero vamos a temas que yo veo más prosaicos, más del día a día, que me parece importante que se empiecen a resolver. Yo al banco no le veo un claro objetivo con el proyecto que se está presentando. Hay una mezcolanza de temas y sería importante mayor focalización en el objetivo. ¿Por qué? Porque, no sé, es decir, personas naturales que habitan, que cuenten con una necesidad en el municipio, en el distrito de Medellín, que cuenten con una necesidad de consumo social, de personas naturales que habitan en el distrito que requieran financiación para crear o fortalecer su propio negocio, personas jurídicas domiciliadas en Medellín de naturaleza social, comunitaria o solidaria que desarrollan actividades de producción, de comercio y de prestación de servicios, MIPYMES con domicilio. Entonces parecería un poco como una especie de banco para para proyectos económicos como empresariales, pero tampoco queda muy claro. Sin embargo, reitero, además de la dificultad del objetivo, no veo claridad en muchos aspectos fundamentales de un plan estratégico. Por ejemplo, yo no veo aquí de dónde se va a financiar, a cuántas personas se quiere acceder, cuánta plata, de dónde van a salir las fuentes, cuánta plata se quiere colocar, cuál es el objetivo del mismo. Es decir, hay un cambio de naturaleza, pero sin saber mucho hacia dónde. Que no se queden esos planes en el papel. Yo, por ejemplo, estaba buscando dentro del debate que hubo del proyecto de acuerdo, más bien el no debate del proyecto de acuerdo de presupuesto, no hubo un peso para el mínimo vital de Internet, que es un proyecto que este Consejo con tanto entusiasmo aprobó, que lo lideró la doctora Aura Marleni, un proyecto muy bien jalado, y después ve uno ni un centavo para el proyecto del mínimo vital de Internet. Entonces nos quedamos con el titular, pero no con la realidad. Este tipo de banco, el banco como está, no tiene una claridad específica de hacia dónde va, especialmente en materia económica, de dónde salen sus recursos, de dónde se va a sostener, cuáles son sus objetivos, a cuántas personas quiere llegar, cuántas personas naturales de cada uno de esos ítems. Y creo que valdría la pena estructurarlo mucho mejor. Es decir, el proyecto es un proyecto que parece, lo voy a decir con todo respeto, un proyecto de un estudiante de colegio que tiene una idea muy bonita, pero hay que volverlo números. Es decir, esto no pasa por una junta, esta es la junta directiva del municipio de Medellín, aquí estamos sentados. Yo veo eso y sí, muy buena la idea. Le faltan varios capítulos para desarrollarla. Necesitamos saber cuántas personas quieren acceder, cuántas personas necesitan, cuántos recursos necesitan, cuál es el objetivo concreto en cada uno de esos ítems. Es decir, cuántas personas para necesidades de tipo social o para personas que requieran financiación para crear o fortalecer su propio negocio. Algo tiene que existir. Entonces es un titular, como tantos titulares que solemos aprobar en este Consejo, pero sin una viabilidad técnica, financiera, con un propósito concreto y un objetivo claro. Es decir, como proyecto es un nombre, pero no le veo asidero ni sustento técnico para que se lleve a cabo con seriedad. Entre otras, creo que hay unas intervenciones muy importantes que hubo previamente. Este banco nació con una idea que todavía está muy lejana de volverse realidad, que es, entre muchas otras cosas, que muchas personas de los estratos más bajos de Medellín tengan acceso a crédito. ¿Y cuántas hoy no lo tienen? Entonces ahora sí lo desconcentraremos completamente de su objetivo fundamental. Entonces no parecería
un proyecto sustentado técnicamente, sino una idea muy chévere, muy interesante que podría, pues, podría hacerla cualquier estudiante de, no sé, de décimo de cualquier colegio de Medellín. Y un tercer punto, en los temas filosóficos, los temas estratégicos y ya en temas prácticos del proyecto, a mí me preocupan dos temas fundamentales. Uno, existen otras entidades del municipio de Medellín que ya deberían estar haciendo lo que aquí se está haciendo. Ruta N se creó con ese propósito, con ese objetivo. 30 segundos más, presidente. Muchas gracias. Ruta N se creó con ese propósito. ¿Dónde está Ruta N en Medellín? ¿Qué pasó con Ruta N en Medellín? Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Pero el SENA también lo hace. Hay el Fondo Emprender, desde hace mucho tiempo existe. La pregunta es por qué no se utilizan esos recursos para fortalecer el emprendimiento en Medellín. Y voy al último, mucho riesgo de politización y de corrupción en los beneficiarios tal cual están establecidos. Creo que ahí habría que poner una lupa muy concreta. ¿Por qué? Solo el primero, para que hagan parte de los diferentes programas y proyectos que se leen en el Distrito de Medellín y sus entes descentralizados. Ese es el típico mico para que por allá todo el mundo tenga que someterse al poder y al influjo del municipio. Es decir, si no tiene su amigo concejal, no le prestan plata. Si no tiene su amigo edil, no le prestan plata. O tal, o tal, o tal otro. Muy riesgoso. Entonces ya para efectos prácticos me preocupa mucho el tema de transparencia, además de los temas filosóficos, además de la falta de sustento técnico, me preocupan mucho en la práctica que esto sea una puerta abierta a la politización, como lamentablemente se han vuelto muchos de los programas de esta alcaldía en particular. Le agradezco mucho, presidente, el tiempo y profundizaremos esto en debates posteriores.